El 18 de junio de 2023 a las 9:30 de la mañana, 5 personas se subieron en un submarino llamado Titán y se sumergieron en el mar para ver los restos del Titanic. Búsqueda contrarreloj en el Atlántico del Titán, un mini submarino desaparecido con 5 personas a bordo. El mismo barco histórico Titanic que se había hundido en el mar hace unos 100 años. Esta es una forma extrema de turismo de aventura y es muy costosa. Cada uno de integrantes de esta expedición tuvo que pagar a OceanGate Expeditions, la empresa organizadora, $250,000 americanos. Teniendo en cuenta que 4 de ellos pagaron esta cantidad y el quinto era el propietario de la compañía que hace esos traslados. Este viaje era muy costoso para ver los restos del Titanic, lo que están escondidos en las profundidades del mar. Concretamente hablando de estos 3.810 metros bajo la superficie del agua. El Titán sumergible inició su viaje bajo el agua a las 9:30 de la mañana. Se tardaba unas 2 horas en llegar a la profundidad de 3.810 metros. Cada 15 minutos, el Titán sumergible enviaba una señal al barco de apoyo en la superficie del mar, llamado el Polar Prince. Para ellos, este era el único canal de comunicación con el mundo. El día 18 de junio, había transcurrido tan solo 1 hora y 45 minutos de la inmersión de este submarino en el mar, que de repente pierde contacto con el Titán sumergible. A las 6:30 de la tarde en que el Titán sumergible debería haber vuelto a subir después de su recorrido, pero no había ni rastro. A las 7:10 de la noche el equipo de Polar Prince decidió informar a la Guardia Costera de Estados Unidos. Se lleva a cabo una operación de búsqueda y rescate a gran escala para encontrar el Titán sumergible. También se utilizaron aviones, barcos y vehículos robotizados. Todos tenían una sola pregunta: ¿qué pasó con estos pasajeros? La Guardia Costera de los Estados Unidos dice que los escombros del Titán sumergible han sido traídos a la superficie desde el fondo del océano. Los escombros son consistentes con una pérdida catastrófica de la cámara de presión. Ahora comprendamos toda la historia del Titán sumergible. El lugar donde desapareció este Titán sumergible está en el Océano Atlántico cerca de Canadá. Miramos el mapa. A 600 kilómetros de Newfoundland, una isla canadiense. En este lugar, en el agua, encontrarás los restos del Titanic, partidos en 2 partes. La proa y la popa están separadas unos 800 metros entre sí. El submarino Titán que desapareció no era un submarino, sino un sumergible. Los submarinos tienen sus propios equipos de seguridad. Pueden utilizar un puerto para entrar en el mar y salir del mar de forma independiente, pero sumergible no puede hacer eso. Para lanzar un sumergible al agua y que regrese, se necesita un barco de apoyo. Un barco que está presente en la superficie del agua y lo está controlando todo. En nuestro caso, esta nave de apoyo era un Polar Prince. Toda esta operación estuvo a cargo de una empresa llamada OceanGate, cuyo director ejecutivo era Stockton Rush. Recuerda su nombre porque juega un papel importante en la historia. De profesión, había sido ingeniero aeroespacial. Y en el año 2009 fundó la empresa OceanGate. Una empresa privada cuyo propósito era llevar gente rica en expediciones en alta mar como turismo. Esta empresa comenzó a ofrecer recorridos por el Titanic en julio del 2021. Antes, ofrecía recorridos por otros naufragios y áreas. Como todavía se puede ver en su página web, aparte del Titanic, hubo expediciones a Azores y Bahamas. Titán no fue el único sumergible de esta empresa. Aparte de esto, OceanGate tenía otros 2 sumergibles, Antipodes y Cyclops. Los Antipodes podía llegar hasta los 304 metros de profundidad y Cyclops hasta los 500 metros. Pero el Titan Submergible fue diseñado para descender 4.000 metros. Es por eso que este fue el único sumergible que fue al Titanic.
Para visualizar la aterradora profundidad casi de 4.000 metros, las medidas están en pies aquí. Normalmente, la altura de un hombre es de 6 pies. El iceberg, montaña de hielo que chocó con el Titanic, estaba a 100 pies sobre la superficie del agua y 10 veces más era en bajo el agua. 130 pies es la profundidad máxima a la que pueden llegar los buceadores recreativos mientras bucean. Después de 650 pies, comienza un área de zona crepuscular donde solo una pequeña cantidad de luz puede penetrar las profundidades de esta agua. 1600 pies fue la profundidad de la operación de rescate submarino más profunda jamás realizada hasta la fecha. 2600 pies es la profundidad donde nadan los calamares gigantes. Los calamares gigantes dan tanto miedo que parecen haber venido de otro planeta alienígena. Si vamos más abajo, comienza después de 3800 pies, es una zona de oscuridad como de medianoche. No hay ninguna luz, ni luz del sol llega por debajo de esta. Todo se vuelve negro después de ahí. La temperatura del agua aquí es de alrededor de 4 grados centígrados. Ahora, si vamos más abajo desde aquí, de 5000 pies, de 6000, de 8000, de 10.000 y finalmente llegas a 12.500 pies, aquí está el fondo del océano, aquí yace el naufragio del Titanic. Aquí la presión a esta profundidad es casi 400 veces la presión en la superficie. Entonces, cualquiera que sea el sumergible que llegue a esta profundidad, su diseño debe pensarse a fondo. Tenía únicamente esta ventana de vidrio para mirar hacia afuera. Y la ventana del sumergible Titán, que se llama Viewport, ventana de visualización más grande que se había instalado en cualquier sumergible privado hasta la fecha. El sumergible Titán no era tan grande, tenía capacidad para albergar solo a 5 personas. Su cuerpo principal, que se llama Hull, estaba hecho de fibra de carbono. Se colocaron 2 tapas en el extremo, que estaban hechas de titanio, y la longitud total de la misma era de aproximadamente 6,7 metros, y pesaba más de 10.400 kilogramos. En su diseño, como puede ver, había 4 propulsores eléctricos en el exterior, 2 horizontales y 2 verticales, a través de los cuales se podría accionar. Ahora, un hecho interesante a tener en cuenta aquí, este submarino fue controlado por un controlador de videojuegos. Run the whole thing with this game controller. Come on! Esto no es tan extraño como parece, porque la Marina de los Estados Unidos también controla sus submarinos y los periscopios, las ventanillas para ver el exterior, los controlan con los controladores de Xbox. Pero sí, todo el Titán sumergible estaba siendo controlado con un controlador de videojuegos. Esto significa que el piloto que estaba operando el Titán sumergible en el agua también estaba usando este controlador de videojuegos. Si nos fijamos en el interior, no había asientos para sentarse en su interior. Pero sí había un pequeño inodoro que estaba al lado del mirador. Pero no había barrera para el baño, por lo que literalmente dijeron que, si alguien tenía que usar el baño, los demás tendrían que mirar hacia el otro lado. This is the only toilet available on a deep diving submersible. Best seat in the house. You can look out the viewport. We put a privacy screen in, turn up the music. Debido a que estos sumergibles se adentran profundidad en el agua, el GPS no funciona aquí. La comunicación con su barco de apoyo se realizó a través de un sistema de mensajes de texto. Déjame mencionar aquí, se notó un problema en el Titán sumergible antes de entrar en el mar. Pero a pesar de eso, fue al mar arriesgando su vida y de los 4 pasajeros. ¿Cuál fue ese problema? A pesar de eso, ¿por qué se tomó este riesgo? Había 5 personas presentes en Titán sumergible. Primera persona Hamish Harding, el fundador de Titanic Expeditions. También viajó al espacio con Jeff Bezos. En la segunda persona, Dr. Stockton Rush, quien es el CEO de Ocean Gate. Esta empresa ofrece turismo dentro de agua submarino para los ricos. La tercera persona Paul Henry, de 77 años, quien previamente había visitado el Titanic bajo el agua.
Y las personas cuarta y quinta son padre e hijo de nacionalidad pakistaní británicos, Sethzada Dowud y Solomon Dowud, su hijo de 19 años. Era el dueño de una de las empresas más grandes de Pakistán. La tía de Suleiman había dicho eso, en realidad él tenía miedo de viajar en Titán. Pero se fue con su padre para complacerlo y hacerle compañía en este viaje. Como les dije, ese día, el sumergible se comunicaba con la nave de apoyo a cada 15 minutos. Esta comunicación cesó a las 11:15 de la mañana. Después de esto, no se recibe ninguna comunicación ni señal. A pesar de esto, se esperaba que Titán regresará a las 4:30 de la tarde como estaba previsto. A las 6:30 de la tarde, cuando el Titán no regresó, la gente en el barco de apoyo esperó un rato, y luego a las 7:10 de la noche notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos. Después de esto, comenzó la gran carrera. La carrera contra el tiempo. 96 horas, solo 4 días de oxígeno estuvo disponible en Titán sumergible. Por lo que, si había que realizar una operación de rescate, solo tenían 4 días para encontrar a los pasajeros con vida. Aquí, otro problema era que incluso si Titán hubiera regresado a la superficie del mar, las personas sentadas dentro habrían muerto debido a la falta de oxígeno, porque no había forma de abrir este sumergible desde adentro. ¿Lo escucharon bien? La puerta de este sumergible solo podía abrirse y cerrarse desde el exterior. Entonces, sea lo que sea que el sumergible estuvo dentro del agua o en la superficie, esos 4 días fueron muy críticos para ellos. Crew closes the hatch from the outside with 17 bolts. There's no. Además, el área de búsqueda era de 25.000 kilómetros cuadrados. Imagínese lo difícil que es encontrar un sumergible del tamaño de una camioneta en un área tan grande. Pero, aún así, los equipos de rescate ponen sus vidas en juego. Inicialmente, 2 aviones estadounidenses y 2 canadienses iniciaron esta operación. Ellos emplearon el sonar para que pudieran detectar señales incluso bajo el agua. 3 barcos comenzaron la búsqueda desde la superficie, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a llegar más barcos para la operación de búsqueda. Algunos vehículos operados a distancia, y aquí también se utilizaron ROV. Básicamente como un vehículo tipo robot, nadie se sienta dentro, pero pueden sumergirse en el agua y encontrar cosas. Y se controlan desde la superficie del agua. 3 ROV buscaban a Titán. Después de 3 días de búsqueda de la operación, un sonar de un avión canadiense escuchó algunos ruidos de golpes. En intervalos de media hora, se escucharon algunos sonidos, como si alguien golpeara a la puerta. Más tarde, la Guardia Costera de Estados Unidos también escuchó los sonidos. Finalmente, el día 22 de junio, un ROV que buscaba en el fondo del océano encontró algunos escombros a unos 490 metros de la proa del Titanic. Al ver los escombros se confirmó que el sumergible se había desmoronado. Las personas que estaban sentadas dentro habían perdido la vida. Después de buscar un poco más, se encontraron 5 piezas de escombros en total. El mismo día, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó en una conferencia de prensa que los ruidos de golpes que escucharon no tenían nada que ver con este Titán. En realidad, la conclusión que se derivó fue que Titán explosionó debido a la alta presión. Podrías estar pensando que implosión significa estallar, pero en realidad es lo opuesto a una implosión. Usamos la palabra explosión cuando hay un brote o erupción como la explosión de una bomba. La fuerza se mueve hacia afuera, pero la fuerza de una implosión se mueve hacia adentro, romperse por estar apretado. Eso es implosión. Y la implosión catastrófica significa que la implosión ocurrió tan rápido que se destruyó toda la estructura, pero no tomó ni un milisegundo. Esto significa que las personas sentadas en Titán murieron inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos, pero no lo sintieron. La pregunta aquí es: ¿cuál fue el motivo de esta explosión? En realidad, el cuerpo principal del Titán, como dije, estaba hecho de fibra de carbono. Pero,
Por lo general, los submarinos y sumergibles están hechos de acero, titanio o aluminio. Este diseño de fibra de carbono de titán fue un diseño experimental. James Cameron, el director de películas famosas como Titanic y Avatar, ha estado en las profundidades del mar muchas veces para varias expediciones. Él dijo lo mismo. Las tapas de titanio aún estaban intactas en el fondo del mar ilesas. Pero el cuerpo principal de Titán estaba hecho de fibra de carbono, ahora está disperso en pedazos. Criticó fuertemente a Titán diciendo que no se siguieron las normas de seguridad. Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. En 2019, se publicó un largo artículo en la revista Smithsonian, en el que el CEO hablaba sobre Ocean Gate. Dijo que la Ley de Seguridad de Embarcaciones de Pasajeros de Estados Unidos de 1993 priorizaba innecesariamente la seguridad de los pasajeros sobre la innovación comercial. Consideró que este acto es inútil y que no hay necesidad de prestar tanta atención a la seguridad. En otra entrevista el año pasado, dijo, en algún momento, la seguridad es puro desperdicio. En algún momento, la seguridad es pura basura. Quiero decir, si solo quieres estar seguro, no te levantes de la cama, no te subas a tu auto, no hagas nada. Wait, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. En las páginas de la historia, el nombre de Stockton Rush ahora se ha incluido en esta lista. Lista de inventores que fueron asesinados por sus propios inventos. Esto nos enseña que las normas y reglamentos de seguridad nunca deben ser ignorados. Si este video le pareció informativo, puede hacer clic aquí para suscribirse a este canal.